hermanos. Es un placer estar este día viernes para compartir la bendita palabra de Dios y saber que Dios sigue con nosotros. No nos ha abandonado. Así que mantenga la calma, manténgase siempre en conexión con Dios y usted verá que Él le dará la gracia y la paz que usted necesita para enfrentar esta situación. Este es un programa más de Iglesia Bautista Internacional, la obra Búfalo, la obra de Dios, y Tabernáculo Bíblico Bautista Búfalo, la obra de Dios en mexicanos. Así que vamos a dar inicio y le voy a invitar a que oremos al Señor. Padre, nos reunimos, Señor, juntamente con todos nuestros hermanos, alrededor del país, Señor, fuera del país, Padre, con aquellos, Señor, que tratamos de buscar en todo momento y en todo tiempo tu gloria, Padre, tu sabiduría, tu amor y tu gracia, Padre, sobre todos nosotros. Así que rogamos que nos hables al corazón, que llenes nuestras vidas y que, Señor, seas oportuno para nuestro pronto socorro en toda situación. Gracias, Señor, porque dependemos de ti en todo momento. A ti, Señor, sea la gloria y recibe estas alabanzas, Señor, porque queremos darte a ti todo lo mejor de nuestro ser. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Con nosotros, mi esposa, mi hermana Alicia. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio que nos dan de poder entrar a sus hogares. Vamos a alabar al Señor con una alabanza muy conocida para ustedes. Espero que nos acompañen, que se gocen, que alaben.
persona que está ahí cerca de nuestras casas y hoy que estamos ahí cantando, sabe que a pesar de estar aquí en nuestros hogares, seguimos alabando al Señor. Por lo que hizo.
Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo eres tú, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Digno, digno es el Señor, digno es Él, digno es el Señor. Oh santo eres tú, Señor. Mi corazón y mi vida yo rindo a tus pies, mi Señor Jesús. Yo levanto mi voz a ti, de lo profundo de mi ser, Señor Jesús. Yo te adoro, mi Rey. Santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú, Señor. El Señor le bendiga. Vamos a oír la palabra. Amén. Vamos a ver
un mensaje acerca de por qué sufrimos. Se pregunta muchas veces, ¿tenemos culpa nosotros de lo que está sucediendo alrededor del mundo? Pregúntese. Yo creo que no, pero ¿tenemos culpa de la situación? El mundo entero es culpable, pero particularmente no lo somos. Así que yo quiero que busque la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Si está ahí en su hogar, le ruego ponerse de pie solo para la lectura de la palabra. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la misma manera abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Padre, ruego, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que nos hables al corazón y que nos des discernimiento, Señor, para poder entender tu bendita palabra, para poder saber cómo conducirnos en medio de todo este dolor, en medio de todo este sufrimiento. Te ruego, Señor, que me puedas dar palabras para mis hermanos, para los más necesitados, Señor. Dame esa palabra que necesitan aquellos corazones dolidos, Señor. Aquellos corazones que no saben qué hacer. Aquellas personas que encerradas en su dolor, en su tristeza, se han abandonado a sí mismos. Y esto les va a perjudicar grandemente. Así que te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu gloria sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Ruego, hermanos, que pueda prestar mucha atención. El sufrimiento, se lo tengo que decir, y se lo diré con mucha sabiduría, es un curso obligatorio que de una u otra manera todos vamos a tener que pasar. Todos. Yo no conozco lo que usted está sufriendo, pero conozco lo que hemos sufrido mi esposa y yo con mis hijos. El proceso de muchos años. Así que Dios siempre, cierto, Él nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Ninguno de sus atributos se impone sobre el otro. Él es perfecto y hace todas las cosas perfectamente. Ese es nuestro Dios. Así que cuando Él permite ciertas experiencias, como usted lo pueda ver ahí,
cuando Él permite ciertas experiencias en nosotros, Él nunca se equivoca. Él nunca se va a equivocar. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Cuando nosotros oramos a Dios, no le estamos informando de nuestras circunstancias. Nosotros no le estamos informando. En nuestra oración, Dios no aprende nada de nosotros. Los que aprendemos somos nosotros. Usted no le informa a Dios de sus necesidades. No. Cuando usted está orando, usted cuando le dice, Señor, estoy enfermo, usted piensa que el Señor le dice, qué bueno que me dijiste. Si no me lo hubieras dicho, no me habría enterado. Voy a tomar medidas para poderte ayudar. De ninguna manera. Dios conoce todas las cosas que pasamos y sufrimos. Él conoce nuestros pecados que nos han producido sufrimiento. Porque hay sufrimientos que vinieron a consecuencia de nuestro pecar, de nuestro andar. Él conoce esos pecados. Él conoce los pecados de otros que producieron sufrimiento y nos alcanzaron también a nosotros. Pecados de otras personas, las maldades, y han alcanzado y nos alcanzaron a nosotros. Él también conoce nuestros errores y conoce nuestras fallas. Y Él quiere evitarnos ciertos sufrimientos, porque Él sabe que algunos de nosotros podemos evitarlos. Podemos evitar algunos sufrimientos, porque hay cosas que nunca aprenderemos si no pasamos por experiencias dolorosas. Por eso es que el sufrimiento es un curso obligatorio para todos. Cada persona tiene que vivirlo en su momento. Cada persona, cada individuo. Ahora, siendo real, no voy a hablar de ese sufrimiento que producimos nosotros o que nosotros mismos provocamos. No voy a hablar de ese sufrimiento, el que nosotros nos buscamos. No voy a hablar del sufrimiento de algunas personas que provocan en nosotros por sus pecados. Cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta de aquellos pecados que uno ha cometido, uno no quisiera volver atrás o uno quisiera volver y arreglar las cosas. Con los años y las experiencias adquiridas, nos vamos dando cuenta de cuántas cosas hicimos que ahora decimos jamás las hubiera hecho. Pero sin embargo, las hicimos. Y causamos dolor, causamos angustia, lágrimas en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos. Causamos dolor. No hay nada como volver atrás y decir que tenemos que enfrentar. Ya no podemos arreglar el pasado. Decir a alguna persona, dice, si pudiera regresar, ya no se puede. Y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias de ese pecado o de ese sufrimiento. Por otro lado, hay sufrimientos que vivimos por los pecados de otros. Y yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar del sufrimiento en términos humanos. Del sufrimiento que en términos humanos no merecemos. Por ejemplo, si usted habla de esta pandemia, usted y yo diríamos, no merecemos eso, ¿por qué vino? O cuando oímos decir, cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, o cuando Dios permite cosas que para nosotros no tienen sentido, como esto que ha sucedido. Y de eso es que lo que quiero hablar. La palabra precisamente es para ello. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, es eficiente para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado. Nuestros problemas, hermanos, no son el sufrimiento. Nuestro problema no es ese dolor, ese sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento no es lo que destruye a los hogares, no es lo que está destruyendo al mundo entero. No es lo que destruye al hombre. ¿Sabe qué es lo que destruye al hombre? La falta de capacidad para enfrentar cada uno de estas
problemas que vienen a nosotros. Así que le ruego que preste mucha atención, porque Dios de una forma extraordinaria nos ha dejado la palabra para que en medio de la vida nosotros podamos tener dependencia total de este libro maravilloso. Dios no nos ha dejado tirados, Dios no nos ha dejado abandonados. Él quiere que vivamos vidas fructíferas, Él quiere que vivamos vidas realizadas. Él quiere que usted, mujer, se realice en su hogar. Él quiere que usted, caballero, se realice en su hogar, se realice en su trabajo, se realice en todo lo que haga. Ese es el deseo de Dios. Joven, tus sueños es lo que Dios quiere que realices. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr hacer todo eso? La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, a los procesos de la vida, a las circunstancias de la vida, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Eso lo declara el apóstol Pedro. En una de sus cartas escribe: ahora, sería sencillo, amados hermanos, que en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, seríamos maduros, pero eso no es verdad. Usted no madura en el momento que recibe a Cristo. Usted no es maduro en ese momento que usted dice: acepto a Cristo como mi Salvador personal, le entrego mi vida. Eso es mentira. Usted no madura ahí. No madura. Y no solo eso, hemos llegado a comprobar también a través del tiempo que la fe no es suficiente para convertir a las personas en maduras. Escuche lo que estoy hablando. La fe es suficiente para salvar. Pero para que la persona madure se necesita algo más. Porque hay muchos pastores inmaduros. Hay muchas personas inmaduras. Así que se necesita algo más. Los dones espirituales, la práctica de los dones espirituales, muchas veces son personas inmaduras las que las practican. Los dones espirituales también pueden ser realizados por carnales. Eso lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Les dice y les declara que tienen dones, que tienen abundancia de dones, pero veo que no puedo hablar con vosotros como espirituales, sino que tengo que hablar con vosotros como carnales, porque veo que no sois espirituales, maduros todavía. Así que los dones pueden ser practicados por personas carnales. Los carnales también pueden ejercitar los dones. Así que todo eso no produce madurez. Porque estoy hablando que esta situación, para muchos, ya entraron en desesperación. Ya entraron en pánico. Ya están pensando, es más, antes del tiempo se están autodestruyendo. Usted nunca va a madurar solamente de rodillas hincado. En la Biblia usted puede encontrar los grandes hombres de Dios. No pasaron de rodillas todo el tiempo y allí maduraban, no. Orando, usted nunca madura ayunando. Porque el pueblo, dice la Biblia, pues perece por falta de ayuno y oración. ¿Verdad que no dice así? El pueblo no perece por falta de ayuno y oración, sino que el pueblo perece, recuerda la frase, por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? ¿De conocimiento de qué? De la palabra. ¿De conocimiento de qué? De la verdad. Porque es la verdad la que va a producir madurez en nosotros. Si no hay madurez, entonces tendremos serios problemas. Arruinaremos nuestras vidas. Arruinaremos la vida de los demás. Se necesita que nosotros tengamos conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos va a ayudar. Es lo que dice la Biblia. Dice que toda la escritura, oiga bien, en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escucha lo que sigue. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que toda la escritura
más la oración, más esto. Aunque eso es necesario, porque la Escritura le conduce a la oración, la Escritura le conduce al ayuno, la Escritura le conduce a usar los dones, pero dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y esa verdad es útil. ¿Para qué? Para enseñarle, para redarguirle, para corregir, para instruirle en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dios nos ha entregado a nosotros dones, talentos, apóstoles, profetas, pastores, maestros. Y todos tenemos una misma visión de la vida. Todos, amados hermanos, todos tenemos una misma visión de la vida. Aunque no todos la manejamos de la misma manera. Es todo al contrario, la manejamos todos de distinta manera. Pero la misión es perfeccionar a los santos para que se conviertan en individuos, ahí dice perfectos, más yo quiero decirle, en individuos maduros. Así que nuestro más grande problema no son en sí los mismos problemas, sino la inmadurez que muchos tenemos para enfrentarlos. Es esa inmadurez. Esa inmadurez que nosotros tenemos para enfrentar los problemas. Usted puede evitar más sufrimientos cuando conoce la verdad. Y mientras la aplica esa verdad, usted puede evitar muchos sufrimientos. Usted puede evitar muchas desgracias. ¿Cuándo? Cuando usted conoce la verdad y aplica esa verdad. Fíjese que he agregado a esto unos principios que usted debe de conocer. Por ejemplo, una verdad anunciada, una verdad predicada, una verdad puede ser enseñada, una verdad puede ser admirada y una verdad puede ser memorizada, pero eso nunca va a producir una vida transformada. Usted puede sentarse en una iglesia, memorizar verdades, aprender y cantar verdades, aprender versículos bíblicos. Usted puede admirar esa verdad, puede enseñar esa verdad y nunca haber sido transformado. Porque lo que produce la transformación en la persona, en el individuo, es la aplicación de estas verdades. Eso es lo que produce en nosotros una transformación, la aplicación de la verdad. Por eso el apóstol Pablo decía, poner toda diligencia para que a vuestra fe sea añadida virtud. ¿Y qué es añadir virtud? Experiencia moral. Esto no es un curso, hermanos, de desarrollo personal, pero recuerde que es fe, es creer en un Dios que tiene el poder para hacer milagros. Gloria a Dios, amén por eso. Pero no siempre los hace. ¿No es cierto que muchas veces hemos orado por personas y murieron? ¿No es cierto que muchas veces oramos por un enfermo de cáncer, creímos que Dios le iba a sanar de todo corazón? Y no es cierto que a los meses o a los días murió. Entonces, como que hemos equivocado los conceptos. No todas las veces. Sería lindo que Dios cambiara todo de un milagro, ¿cierto? Dios dijera, mañana hago el milagro de un sol. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el pasaje, hermanos, que vimos de las Escrituras, que es obvio que nos va a hablar de esta situación que estamos viviendo todos. Y eso, ahí en la segunda carta, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí vea, de aquí partimos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que usted y yo necesitamos en las situaciones más difíciles de la vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Gracia y paz. Mire, teniendo la paz de Dios, teniendo esa paz de Dios, usted va a estar en una tranquilidad. Cuando vengan las pruebas, le van a dar un golpe, le van a tirar al suelo, pero aún con el golpe y con el suelo, usted va a tener una tranquilidad y una paz que nadie se la puede robar. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su gracia sobre usted.
La gracia, ¿sabe qué hace la gracia? Nos obliga a mirar a Dios. Eso hace la gracia. La gracia le levanta la cabeza y le hace declarar el Salmo 121. Eso hace la gracia. Nos hace ver a Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 121, declaraba, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. La gracia es eso mismo lo que hace. Levantar, nos obliga a mirar a Dios y ver que Dios, que por su gracia, que nosotros no merecemos, usted no merece la gracia de Dios, yo no la merezco esa gracia de Dios. Nadie merecía la salvación, nadie merecía ser el Hijo de Dios, pero Él nunca nos miró a nosotros y dijo, voy a salvar a este hombre. Este hombre tiene mérito suficiente. Este hombre tiene todo para poderlo salvar. La Biblia dice que no. Que Él buscó lo más bajo de este mundo, lo más vil de este mundo, lo menospreciado, lo más débil. Y por su gracia se inclinó a nosotros. Y entre miles de personas, aquí en Mexicanos, en Cuscatancingo, en El Salvador, nos escogió y dijo, tú eres mío. ¿No es eso grandioso y maravilloso? Eso es la gracia. Tenemos que aprender a vivir bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador. Por eso dice, gracia y paz, porque es lo que usted necesita en este preciso momento. Usted que ha perdido el trabajo, yo sé que se siente mal. Yo no vengo a fingirle y a decirle, mire, no se sienta mal. Pero quiero decirle y declararle bajo la palabra que usted necesita esa gracia de Dios en este momento para que pueda darle paz y así pensar con cordura y agarrar la verdad de Dios para seguir adelante. Porque la paz de un individuo no depende de estar rodeado de personas pacíficas. No, alrededor suyo pueden haber personas que no son pacíficas, sino que depende de los principios de la palabra de Dios para saber cómo vamos a enfrentar a todos aquellos que nos están haciendo guerra. La paz no se debe a las circunstancias que vivimos, como en este tiempo. Muerte por acá, muerte por allá, 50,000 en Estados Unidos, casi 200,000 en todo el mundo. ¿Usted cree que es fácil? Vamos a estar diciendo, tenemos paz. Pero la paz de Dios no se debe a las circunstancias que vivimos. La paz se debe al Dios que usted y yo tenemos. Y tenemos un Dios de paz. Un Dios que nos declaró en su palabra. Él nos ha dado su poder. Y nos ha dado sabiduría que hemos adquirido a través del tiempo para saber enfrentar las circunstancias de la vida. Y por eso yo quiero que aprenda en esta noche 3 cosas sencillas. La primera de ellas, quiero que usted sepa que aunque Dios conoce todo, no siempre va a evitar el sufrimiento. Este principio, apréndalo. Aunque Dios conoce todo, no siempre nos evita el sufrimiento. Pero escuche, pero siempre nos deja disponible su gracia. Qué maravilloso Dios que tenemos. Es como si dijéramos, nos encerraron en el cuarto, pero nos dieron la llave para salir. Es como si dijéramos, lo perdimos todo, pero nos dieron los recursos para volvernos a levantar. Y eso es lo que Dios va a hacer en medio de esta tribulación, leve tribulación que estamos pasando. Aunque le hayan arruinado todo, aunque su negocio se haya quebrado, aunque todo esté arruinado, Dios le va a proveer los recursos para volverse a levantar. De la misma manera que se levantó antes, Dios va a permitir que se vuelva a levantar. Por eso, este primer principio, escúchelo, que aunque Dios conoce todo, no siempre va a evitar el sufrimiento, pero siempre nos va a dejar disponible su gracia y su paz. El esperar en el Señor es esperar que la aplicación de esta verdad que usted conoce
esta aplicación que usted conoce va a hacer que ocurra lo que Él dijo. No vamos a esperar de brazos cruzados, no, de ninguna manera. Vamos a esperar con la palabra, con la verdad. Y allí dice que Él nos ha dado esa gracia. La paz del individuo no depende de cuán pacíficos son las personas que nos están rodeando, sino de cuán sabio sea usted para enfrentar estos problemas que han venido o para enfrentar a aquellos que le hacen la guerra. Así que tenemos que ser sabios. La paz de un individuo no depende de cuán pacíficas son las circunstancias alrededor, sino, dice la palabra, que depende de cuánto ha aprendido usted a depender de Dios. Si usted ha aprendido a depender de Dios, a depender de sus principios y a la aplicación de la verdad para asumir con responsabilidad para enfrentar la vida. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Y no solamente vamos a venir y le vamos a entregar a Dios todo para que Él haga un milagro. Eso es ser irresponsable delante de Dios. Porque Dios dice que nos ha dejado la verdad para que nos levantemos como aquellos niños cuando caen. Fácilmente se pueden levantar, pero esperan que papá los levante. Dios ya nos dio todo, ya nos dio la fuerza, ya nos dio su palabra, ya nos dio su gracia, ya nos dio su paz. Pero el problema es que estas verdades no las conocemos. Lo segundo que hace Dios, y lo segundo que debemos de saber, que Dios es Dios de toda consolación. Lo primero es que a pesar de que Dios sabe todo, no siempre evita el sufrimiento, pero siempre nos deja para que nosotros podamos tener disponible su gracia y su paz. Pero en el segundo punto, el Dios que nosotros tenemos es el Dios de toda consolación. Por eso el versículo 3, si usted lo lee conmigo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Qué bueno que está todo allí en la palabra, todo allí. Dios, ¿de qué dice? De toda. Circunstancias económicas, Dios es de toda consolación. De pérdida de un ser querido, Dios es Dios de toda consolación. No hay problema, no hay angustia que Dios no pueda consolar. No hay situación particular que Dios no pueda consolar. No hay nada que usted no pueda recibir del Dios Padre para ser consolado. Gracias a Dios por los hermanos que nos consuelan. Gracias a Dios por los pastores que mandan una palabra. Gracias a Dios por el amigo que nos abraza. Pero no hay mejor consuelo que el consuelo de Dios. Por eso, cuando comenzamos a leer este capítulo, dice en el versículo 3, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces podemos ver un principio, que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano que debe de ser adorado, que debe de ser alabado, obedecido, pese a las circunstancias que estemos viviendo. Repetiré eso que es muy importante para usted. Dios es un Dios soberano que debe de ser adorado, alabado y obedecido pese a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Eso lo dice Pablo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todos los recursos. Que tiene todos los recursos para entregárnoslos. Para que enfrentemos según nuestras necesidades o nuestras situaciones. Por eso dice la palabra que Él es el consolador. ¿Por qué? Porque Él tiene todos los recursos. Para eso la Biblia emplea una palabra. Y la palabra que emplea la Biblia es esa palabra que significa aquel que está a tu lado. Aquel que se pone junto a nosotros, aquel que te carga, aquel que te lleva, aquel que va a la par, aquel que está encima. Y ese es Dios en nosotros. Él está con nosotros.
No es aquel que viene a calmarle el hambre. No es aquel que viene a decirle, todo está bien, tranquilo, no te preocupes. No, no es ese. No es aquel que le dice, ya vas a salir adelante. No, es aquel que le dice, yo estoy contigo para sacarte adelante. No es aquel que le dice, si me bendicen, ahí te bendigo. No, Él está para bendecirlo. Yo estoy contigo y a esta vida le vamos a hacer frente. Aunque tú sos débil, yo soy poderoso en ti. Así que el Consolador es aquel que se pone junto a nosotros y nos va mostrando el camino, nos dice lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Ahora bien, dice el cual los consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice otra vez, yo los voy a consolar en todas vuestras tribulaciones. Yo no sé cuáles son las suyas, conozco las mías, pero lo que sí le puedo decir es que tanto en las suyas como en las mías, Dios es Dios de toda consolación. Y aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí es ya no decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Sino decirle al Señor, Señor, ¿para qué? Esta pregunta es la que debemos de hacernos. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Cuál considera usted? Es ¿para qué? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Preguntarnos ¿para qué? Esa es la pregunta que habríamos de hacernos. Si dice que Él es un Dios soberano, de gracia y de paz, entonces la Biblia no se ha equivocado. Dios nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Dios nunca se atrasa. Oiga, usted necesita saber estas palabras. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se atrasa. Él siempre llega a tiempo. Así que permítame decir esto. Dice la Biblia, ¿para qué? Y quiero que vea 3 para qué que hay. Dios permite que suframos para que recibamos el consuelo divino y para que aprendamos a consolar a otros que están pasando momentos difíciles. Esto es duro, hermano, porque usted no lo piensa en el momento cuando sucede. Por ejemplo, pasé 21 años padeciendo de asma y en el momento a mí no me parecía bien padecer asma. No podía ser como los jóvenes normales. Así que para mí no era bueno. Pero ahora, cuando personas que llegan, madres que me dicen, pastor, ya llevo 5 años, hermana, yo padecí 21 años y Dios me sanó. Tenga fe, tenga la certeza que Dios es veraz y en su momento Dios le va a sanar. Y no ellos salieron más favorecidos que yo. Yo pasé 21 años y ellos tal vez 1 año más, 6 meses más, 1 mes más, 1 semana más y han sido sanados. Bueno, es bendición de parte de Dios. Pero entonces, ¿para qué? Yo no sé si le ha pasado a usted, pero Dios nunca se equivoca. Nunca. Yo recuerdo experiencias que nunca hubiese querido vivir, pero ahora me han servido en la vida. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros que se encuentran en medio de la tribulación. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí va el primer ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En ese versículo 4 usted puede ver que sufrimos para consolar a otros. Muchas veces hemos sido atribulados más allá de nuestras fuerzas. En el versículo 8 de este mismo pasaje dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Oiga, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Mira el segundo, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en la gracia de Dios. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que tiene todo el poder, que resucita a los muertos. Así que el segundo para qué que podemos encontrar es que los sufrimientos a veces llegan para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. En este momento, los que están bien, porque hay algunas personas que están bien, pero no todos. Usted que perdió el trabajo, usted que perdió, ¿qué le está demostrando Dios? Porque muchos de nosotros no alabábamos a Dios, no buscábamos a Dios. Y yo no estoy diciendo que por eso vino, sino que lo que le estoy aclarando es que cuando tuvo oportunidad de honrarlo, alabarlo, exaltarlo, no lo hizo. Pero en el caso específico suyo, todo esto que ha pasado es para que no confiemos en nosotros mismos, para que no confiemos en nuestras capacidades. Dígame, salga adelante ahora. Usted, nosotros que tenemos que pagar ese local, salgamos adelante, pues. A ver, ¿dónde está lo que usted cree en sí mismo? No, nuestra confianza va a estar puesta en el Señor. Nosotros, si usted me pregunta a mí, yo estoy confiando que Dios me va a sacar en victoria en todo. No en uno, en todo. Y esa confianza es la que debemos de tener. Esa confianza es la que usted necesita. ¿Confiabas en tu buen trabajo? Dime ahora, pendes de un hilo. Algunos ya se los cortaron, pero algunos están, ¿será que me van a llamar? Me dijeron de que nos iban a eliminar el contrato, me dijeron que iba a pasar esto, ¿será que me van a volver a llamar? ¿Qué dice el texto? Volvamos a leerlo. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino, oiga, no dice solo en Dios, sino en la gracia de Dios. La gracia, el favor de Dios a una persona que no se lo merece. Si usted es de esas personas que no se lo merece, pues déjeme decirle que usted es un buen elemento al cual Dios puede hacerle y darle esa bendición. Si usted me dice, pastor, ¿y usted lo merece? Yo no lo merezco. Por eso ya estoy en la fila. Así como la gente hizo las grandes filas para esperar $300, que posiblemente ya se los acabó. Y si fue a comprar churros y todo eso, fue peor todavía. Y algunos lo ocuparon para ir a comprar cerveza, fue peor todavía. No importa. Pero usted vio la gente haciendo cola. Y ahí iba la gente haciendo cola. Ahí iba la gente haciendo cola. La distancia y tal día. Pues déjeme decirle con el Señor. Con el Señor usted solo tiene que esperar que Él obre. Le voy a decir algo. Él no va a llegar tarde. Él nunca se equivoca. Él nunca llega tarde. Él va a llegar a tiempo. ¿Lo cree? ¿Lo cree de corazón? ¿Lo cree de corazón? Así que este segundo para qué, hermanos, es para que no confiésemos en nosotros mismos. El primer para qué es para que seamos consolados, para que podamos consolar a otros. Pero este segundo para qué es para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios que hace milagros. Ese es el segundo para qué. Ahora la mayoría tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. No, es que yo soy esto, es que yo soy doctor, es que yo soy ingeniero, es que yo soy esto. Mire, aquí no hay tales de cosas. No podemos confiar en nosotros mismos. Mire, pastor, yo hago ejercicio todos los días, estoy bien sano. ¿Qué sabes tú? El 29 de agosto del 2007, Antonio Puerta sufrió un desmayo y dejó la cancha del partido en Sevilla, en el Getafe. Una vez más en el vestuario se recuperó y volvió, en el mismo momento volvió a perder la conciencia, fue internado, pero días más tarde falleció por una cuestión en la cabeza, acompañado de un fallo, y murió la persona. El volante camerunés, que usted lo hubiera visto cómo corría,
se derrumbó en medio del partido que su selección jugaba en Colombia por la Copa de Confederaciones del 2003 en Francia. Pese a los intentos por reanimarlo, falleció en el hospital a causa de un ataque cardíaco. Apenas tenía 28 años. Ejercicio todos los días. Bien nutrido, bien comido. Hermanos, nuestros recursos son limitados, caballero. Nuestros recursos son limitados. Y Dios permite experiencias para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el Dios que nunca se equivoca. Amén. En el Dios que provee. Amén. En el Dios que provee en los momentos más difíciles. Eso es lo que quiere Dios, que confiemos en Él en los momentos más difíciles. Y por el tiempo, el último, ¿para qué? Para que no nos encerremos en nuestro lamento, sino para que pidamos en oración. Mira el versículo 10, dice, el cual nos libró pasado y nos libra presente, y en quien esperamos que aún nos librará mañana, futuro, de tan grande muerte. Él nos libró pasado. Cuando usted experimenta situaciones difíciles, podría dar una mirada al pasado y usted va a poder ver que de dónde Dios lo sacó. Acuérdese de dónde Dios lo sacó. Acuérdese qué ha hecho Dios por usted. Acuérdese de los milagros que Dios ya realizó. Acuérdese de la provisión que usted ha tenido muchas veces. Él nos libró en pasado. Segundo, nos libra en el presente. Su situación presente nos libra Él ahora. Pero allí no termina. Viene más sufrimiento futuro y también de ese sufrimiento nos librará. Él nunca falla. Él nos libró, nos libra y esperamos entonces que aún nos librará. De cual sea el peligro de muerte, para que usted note, confiamos, dice allí, hermanos, contamos con las oraciones de todos. En el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios permite estos momentos difíciles para que usted y yo no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Dios. Dios permite estas situaciones para que busquemos oración y oremos juntos los hermanos los unos por los otros. Dios permite esta situación para que seamos consolados y de la misma manera podamos consolar a otros. Y no solo eso, en los primeros puntos que vimos, que Dios, usted debe saber que Dios es Dios de toda consolación, pero también debe de saber que Dios, aunque lo sabe todo, Él no evita el sufrimiento, pero nos deja disponible la gracia y su paz para que nadie tenga que perecer a causa de ignorancia. Escrito en su palabra para nosotros ahora poder saber que Dios nos ha dado ejemplos tremendos. Quiero terminar diciéndole que Elías era un gran profeta de Dios. Y este gran profeta de Dios estaba acostumbrado a que Dios hiciera milagros, ¿cierto? Él miraba milagros. Una cosa por acá, otra cosa por allá. Pero el Señor le dijo, quiero llevarte. Y lo llevó a un momento duro. Mire, el profeta decía, quiero que llueva, y llovía. El profeta decía, quiero que ya no llueva, y dejó de llover. Ahora quiero que le deje aceite a aquella viuda, y le dio aceite a aquella viuda. Ahora quiero que me ayudes a matar a todos estos profetas falsos, y le ayudó, y dio todo milagro. Pero después de eso, cuando se presentó una situación difícil, una mujer llamada Jezabel mandó a decir que lo iba a matar. En 24 horas lo iba a matar. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Salió huyendo. El gran profeta de Dios, el gran hombre de Dios, claro, salió huyendo y se metió en un árbol y salió el criado y le dijo, no me digas, voy solo. Y dice la palabra que empezó a llenarse de angustia y de aflicción y llegó a un estado tan depresivo, tremendo, y cuando llegó a ese estado tan depresivo le dijo a Dios, Señor, ya no quiero vivir.
mejor mátame. Porque esperaba otro milagro. Como quizás ahora nosotros oramos y ya mañana se iba la pandemia. Nosotros cubrimos El Salvador y ya mañana no había nada en El Salvador. Pues no fue así, hermano. No todas las veces Dios te va a dar el milagro para que tú puedas enfrentar la vida. No, Dios te va a dar también recursos. No, Dios también te va a dar la verdad. Dios te va a dar la palabra. Dios te va a dar entendimiento, sabiduría. Por eso, lo primero que debemos de entender es que nosotros somos incapaces. Y esta pandemia, todo esto que ha pasado, la pérdida de su trabajo, el sufrimiento que usted siente, déjeme decirle, tenemos que sacarle provecho. Lastimosamente, y me duele en el corazón decirlo, tanta gente que va a terminar esta pandemia y no la aprovechó. Es decir, como dice la palabra, pasó la siega, llegó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¡Qué duro! ¡Qué duro, hermanos! Que esta pandemia, yo pensé que mucha gente iba a caer de rodillas buscando el rostro de Dios. Pero pareciera todo lo contrario. Pareciera todo lo contrario. Pareciera que nos enfriamos. Pareciera que fue vacaciones. Duro es saber que el mismo pueblo que es cristiano no ha buscado de Dios en medio de esta situación. Oro para que Dios los levante a todos. Pero usted verá la diferencia entre aquel que ha buscado a Dios y el que no ha buscado a Dios. Por eso vimos el para qué. Para que seamos consolados y podamos consolar a otros. El para qué. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. El para qué. Para que nos unamos en oración y pidamos oración también a la amada iglesia. Para que Dios sea exaltado a través de muchos. Amados, Dios les bendiga a todos y gracias por haber estado pendiente. Pero el sufrimiento es parte de la vida y no podemos quitarlo. Voy a pedir, si allí en su casa hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, quiero pedirle que oremos. Si usted no ha recibido a Cristo, quiero pedirle que le entregue su vida al Señor. Hágalo de todo corazón. Si quiere, lo guío en oración y dígale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Enséñame a amarte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Así como estamos, hermanos, en esa forma solemne, le invito también a inclinar su rostro y a orar por todos. Padre, te ruego, Señor, por todos mis hermanos. Te ruego, Señor, por aquellos que pudiéndote buscar no te han buscado, Señor, sino que al contrario se han enfriado. Pareciera que el templo les avivaba y no tu Santo Espíritu, Señor. Mas el que tiene el Espíritu en todo tiempo se goza, busca, vive, adora, alaba, exalta y glorifica tu nombre, Señor. Pero te ruego por ellos, Padre, por mis hermanos. También, Señor, te pido por Victoria González, Señor. Ella comenta, Padre, que tiene hernias lumbares. Así que te ruego, en el nombre de Jesús, que pases tu mano poderosa en esas hernias, Señor. Y en el nombre de Jesús, las disipes, las saques y las eches fuera, Padre. Te ruego por nuestra hermana Gloria Edith Hernández. Ella pide protección y sanidad. Pues te ruego, Padre, que le des la protección divina, Señor, y de vida al caso de ella. Y le procures, Señor, y haz el milagro con su sanidad. Como muchos hermanos, Señor, que escribieron, que tenían problemas económicos, Señor.
y que oremos por ellos. No pidieron dinero, pidieron lo mejor, pidieron oración. El dinero es escaso, la oración trae tremenda bendición. Así que te ruego, Señor, por mis hermanos que han perdido su trabajo y que están aquí, Señor, conectados ahorita, y algo otros que no, Señor. Te ruego que les bendigas y que yo ya sé, Señor, que les tienes un nuevo trabajo esperándolos, Padre. Una nueva puerta, una nueva oportunidad. Así que te ruego por mis hermanos que están esperando en ti, Señor. Y yo sé que no se van a decepcionar, muy al contrario, Padre. Muy al contrario, Señor. Van a recibir de tu gracia divina esa paz. Así que bendice a mis hermanos. Así te ruego por todos, Padre, por toda la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos a las 10 de la noche en nuestro programa de búsqueda de Dios en oración. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.